Este programa es traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado. Gracias por acompañarme. Hoy vamos a hablar de una pregunta que muchos republicanos pueden estar haciéndose en este momento. ¿Qué hago si estoy descontento con Donald Trump, con el presidente, pero sigo siendo conservador y sigo creyendo en muchas de las ideas del Partido Republicano? Porque una cosa es estar en desacuerdo con una decisión de un presidente y otra muy diferente es decidir que ese desacuerdo debe convertirse en un voto de castigo en las elecciones de medio término. Y ahí es donde la conversación se vuelve mucho más interesante, porque en los midterms, las elecciones de medio término, no solamente se evalúa al presidente, también se decide quién va a controlar el Congreso y, con ello, cuánto poder tendrá la Casa Blanca para avanzar o no avanzar su agenda durante los próximos 2 años. Hoy tenemos como invitado a Alan McCabe, asesor de negocios, analista y estratega conservador, para hablar precisamente de este dilema. Vamos a hablar del presidente Donald Trump, de la economía, de Irán, de Cuba, de Venezuela y de la posibilidad de un cambio en el Congreso y, sobre todo, de una pregunta que puede definir la decisión de muchos votantes. Si estoy decepcionado con lo que está haciendo o lo que no ha terminado de hacer Donald Trump, ¿debo castigarlo con mi voto o debo pensar en las consecuencias de quien termina controlando el Congreso? Antes de comenzar esta interesante conversación y sin pelos en la lengua, te invito a que me sigas en el canal Karines Moncada en YouTube. Sígueme, dale like a este episodio, prende la campana, suscríbete, muy importante. Me estás viendo y no estás suscrito al canal, tienes que apretar el botón de suscribirte y una vez que haces eso, prendes la campana. También durante el episodio tenemos super chat, tenemos super gifts, tenemos la posibilidad de que te hagas miembro para contenido exclusivo, contenido más temprano y de esa manera nos ayudas a nosotros a seguir, a continuar produciendo contenido importante como este, sobre todo importante en este año electoral. Así que te espero con tus gifts, con tu apoyo, siempre aquí en este canal. Esto es La Verdad con Karines Moncada. Gracias amigos por acompañarnos en La Verdad con Karines Moncada en nuestro canal de YouTube y siempre es un gusto darle la bienvenida a alguien que no tiene pelos en la lengua. A mí me encanta escucharlo porque él no se queda callado ante nada. Sí señor, porque vivimos en un país libre donde se respeta, sí señor, la segunda enmienda. Alan McCabe, mi querido Alan, asesor de negocios, analista y estratega conservador. ¿Cómo estás, Alan? Bienvenido. Pues yo estoy muy feliz, Karines. Hace unos días que no conversábamos y analizábamos, así que como siempre, un privilegio poder estar contigo, con toda tu audiencia y como tú dices, directo y sin filtro, libertad de expresión. Así mismo, así mismo. Mira, yo estoy escuchando una corriente, una corrientica que me parece que no es orgánica, me parece que es preparada, no sé por quién, pero estoy escuchando una corriente de gente que dicen, bueno, a mí no me está resolviendo el tema de Cuba, a mí no me está resolviendo el tema de Venezuela, y entonces por eso yo voy a votar en contra de los republicanos en noviembre, como si el presidente Trump fuese presidente de Venezuela o de Cuba, por decirte un ejemplo. Otros, obviamente, hay un descontento. La aprobación de Trump cayó en un 33% en la encuesta de Reuters Ipsos, publicada hace cuestión de unas horas.
La guerra con Irán, los precios de la gasolina, la economía parecen estar entre las principales fuentes de descontento. Entonces, quiero conversar contigo porque usualmente estos votos castigo nunca llevan a nada bueno. El perfecto ejemplo es Venezuela. El voto castigo les ha traído casi 30 años y mira qué difícil está resultando el salir de esa dictadura. Entonces, la pregunta de hoy que queremos trabajar de aquí a noviembre y te invito a que participes conmigo en YouTube, en la radio, vamos a estar ahí al pie del cañón tú y yo de aquí hasta noviembre, es: ¿se puede estar en descontento con la situación actual o quizás con Trump, pero aún así votar republicano? Pues mira, definitivamente, yo creo que nuestra nación está en un momento histórico donde no podemos votar por hombres o mujeres, por personajes. Tenemos que enfocarnos en unos temas ideológicos. O eres capitalista y cristiano y estás con lo que representa ser capitalista y cristiano, estás con el libre comercio, estás con la libertad económica, estás con la libre empresa y el libre comercio, el capitalismo, o no lo estás. ¿Eres cristiano o vas a dejar que los islámicos y que prácticamente todo este grupo de terroristas, de ayatolas, de comunistas, de socialistas salvajes, muchos que no sienten por Estados Unidos, se apoderen de nuestra nación y nos implosionen, como dice Nayib Bukele, de adentro hacia afuera? Fíjate que el tema de control, ya me estoy ocupando mucho y hay que trabajar mucho, y te lo comenté, en lo que es la educación, en lo que es la información, en lo que es poner a pensar al pueblo americano, porque la izquierda radical socialista salvaje lo que hace es adoctrinar, confundir con su populismo. Y ya hoy vi una encuesta en donde el 53% de los republicanos favorecen los controles de precios. Y esto no es otra cosa que una explosión en contra del capitalismo. Mandani, con todas las loqueras que está haciendo, pero fue electo por el pueblo, ganó con el voto de blancos profesionales de clase media alta. Entonces, igual que pasó en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en muchos otros lugares, como pasó en corto plazo en Chile o en Perú, o como fue 20 años en Argentina, o Colombia 4 años, no fue un Cuba o un Venezuela o un Nicaragua que ya el dictador opresor está eliminando las elecciones libres. Pero todos empiezan con este lenguaje de democracia. Estos son ahora los socialistas demócratas, en donde ellos usan las libertades y la democracia para ganar. Hablan de que Donald Trump es un dictador porque quiere interferir en las elecciones. Donald Trump lo único que quiere es que las elecciones sean seguras y donde todo el mundo tenga un ID. ¿Quién puede estar en contra de un ID cuando hasta el alcalde de Nueva York, islámico, musulmán, socialista salvaje, de izquierda radical comunista, pide 2 IDs para participar, para tener un empleo en Nueva York, pero es inmoral pedirlo para votar? Pues ¿quién puede estar en contra de un ID para votar? El que se quiere robar las elecciones, el que has visto cómo ya hay reporteros en California que hasta se han disfrazado de musulmanes y han logrado con éxito que les den ballots para votar sin saber ni siquiera quiénes son, porque era un hombre disfrazado de mujer. Entonces, eso es lo que está buscando el Partido Demócrata Socialista Salvaje de Izquierda Radical, y los demócratas serios del centro, del establishment, están callados porque lo único que les interesa es el poder y ganar. Y tú te acuerdas que hubo gente así con Chávez como los hubo con Fidel Castro, y luego muchos terminaron o fusilados o en la cárcel o que los sacaron del país, como pasó en Nicaragua. Porque tan pronto ya tú no piensas como el régimen opresor narcocriminal, eres enemigo y o te llevan a la cárcel o te matan o te sacan del país. Y fíjate cómo estos socialistas salvajes que se están apoderando del Partido Demócrata no se atreven a decir que Cuba es una dictadura opresora, narcocriminal y genocida, ni Nicaragua, ni Venezuela. ¿Por qué será? Porque por lo menos Hugo Chávez y Fidel Castro y Daniel Ortega mentían descaradamente y decían que no eran socialistas ni comunistas.
pero estos es que no se atreven antes de llegar al poder y controlar el poder, decir las cosas y las barbaridades que pasan en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela. Así que el wake-up call está. Si el pueblo cae democráticamente y vota por personas que nos puedan destruir la democracia, eliminar las elecciones y cambiar el que seamos cristianos capitalistas por ser islámicos, musulmanes, empezar a tener el Corán debajo de nosotros y que se acabe el libre mercado, la libre empresa, la propiedad privada y nos derrumben el capitalismo, yo creo que está en manos de nuestro pueblo de que aprendan a votar. Esto no es una elección de Donald Trump. Donald Trump no está en la papeleta, ni estará en el 2028 y no estará más. Es una elección de capitalismo y cristianismo versus socialistas salvajes, versus musulmanes islámicos, versus los que nos quieren destruir el país porque no son patriotas. Mira las encuestas que dicen que el 90% de los republicanos son patriotas, pero solo el 23% de los demócratas se sienten patriotas y todos estos líderes de izquierda radical, muchos no son americanos, lo que se hicieron fue ciudadanos para destruirnos nuestra nación. Realmente, Karinés, este tema es preocupante, hay que ocuparnos, hay que educar y estoy disponible contigo y en todas partes para llevar el mensaje de que esto no es un referéndum Donald Trump sí o no. Aparte de que te pudiera hablar de muchas cosas y convencerte de cuán mejor estamos hoy de cuando estábamos con J.J. Biden o con Barack Obama. Sí. Curioso que cuando comentaste comentaste sobre lo del ID, recuerdo cuando Mandani pidió ID para recoger nieve, o sea, para escarbar nieve y limpiar las calles de Nueva York, él pidió ID. Más sin embargo, Carl Hilby, que es uno de los reporteros de Newsmax, se puso un hijab y pudo votar. Y también hay un video que surgió en estas últimas horas de James O'Keefe, que él tiene pues un centro que se dedica a eso, a hacer investigaciones encubiertas y todo eso. Él le dio el nombre, hay un video que está en las redes sociales, él le dio el nombre de Marshall Bruce Mathers III. Probablemente no vas a saber quién es porque yo tampoco sabía quién era. Ese es Eminem, o sea, el nombre de Eminem, el nombre real es ese. Le dio el nombre a una señora en Detroit, en un polling, en uno de los locations, uno de los colegios para votar en estas primarias. La señora confirmó el nombre, confirmó la fecha de nacimiento y le dijo, ok, usted puede votar. Eso es terrible, o sea, esto está ocurriendo en las primarias y entonces todavía tenemos, en Washington no quieren aprobar porque no les da la gana, porque no les conviene, I guess, a los demócratas aprobar este SAVE Act. Y esto es terrible. Imagínate dar el nombre de un artista, tú das la fecha de nacimiento, que eso es un de dominio público prácticamente, y puedes participar, puedes votar por otra persona. Eso es Karinés, lo que ha ocurrido en este país por años. Karinés, fíjate que es discriminatorio el pedir un ID para votar, pero no lo es para el trabajo, para nada. Y fíjate, te voy a traer un ejemplo rápido. En nuestra nación, en las elecciones generales, la próxima será en el 2028, con suerte participa un 48, no llega al 50% de las personas. Normalmente lo que votan en algunos lugares es el 12, el 15, el 18% del electorado que puede votar. En Puerto Rico se exige un ID electoral, que tú tienes que tener toda la información, un territorio americano, tienes que dar todo y certificar que eres americano, ciudadano americano, residente en Puerto Rico, y a veces vota el 86% con un ID donde la realidad es que todo está en orden. ¿Cómo tú me vas a decir que en nuestra nación las mujeres no son inteligentes, los anglosajones no son inteligentes, el afroamericano o el latino no tienen la capacidad y la inteligencia de poder tener un ID que lo necesitas hasta para conducir, para todo, pero para votar no, porque es algo de discrimen? La realidad es que te das cuenta que en los únicos 19 estados que Kamala Harris ganó la presidencia, el voto popular, fueron 19 estados donde no se requiere, 18 que no se requiere ID y uno donde prácticamente es simbólico, como por ejemplo, mira en Virginia, que en Virginia la realidad es que lo que se pide es a veces un ID, pero cualquier ID.
No, yo creo que tiene que haber una formalidad, que el que vota tiene que estar certificado que es americano, ciudadano americano, con derecho al voto. El voto es lo más importante dentro de nuestra Constitución. Es en lo único que todos somos iguales. Una persona, un voto, no importa tu religión, no importa tu raza, no importa tu condición económica. Todos valemos lo mismo, pero es para los americanos, ciudadanos americanos. Quiero agradecerte que escuches estos próximos minutos. Sé que es una rápida pausa entre esta interesante conversación con nuestro invitado, pero quiero hablarles de Lemus Natural Medicine, pero de un enfoque diferente que me parece muy valioso para quienes están enfrentando un diagnóstico de cáncer o acompañando a alguien que lo vive. Porque quien atiende, quien cura, quien está pendiente de esa persona que ha sido diagnosticado también sufre esta enfermedad. Y en muchos casos tiene que ver cómo esa persona se deteriora en medio de todos estos tratamientos tradicionales. Les quiero hablar de Lemus Natural Medicine y su filosofía oncológica. En Lemus Natural Medicine no ven el cáncer solo como un diagnóstico. Entienden que cada persona es única y que detrás de ese diagnóstico hay un terreno biológico completo. Estamos hablando de nutrición, metabolismo, inflamación, sistema inmunológico, digestión, estrés oxidativo, estilo de vida y exposiciones ambientales. Su enfoque se basa en la medicina natural individualizada. No ofrecen un protocolo único para todos. Evalúan a cada paciente de forma profunda utilizando herramientas como su Multidimensional Bioterrain Testing System. ¿Qué significa esto? Bueno, con este sistema, ellos identifican desequilibrios específicos y diseñan un plan personalizado de apoyo. Este Testing System no lo van a encontrar en ningún otro lugar, eso se los garantizo. Algo que me parece especialmente importante es que respetan las decisiones de cada persona. Hay quienes eligen tratamientos convencionales como cirugía, quimioterapia, radioterapia, inmunoterapia también, y buscan un acompañamiento natural que los complemente. Otros prefieren explorar primero opciones de medicina natural. En ambos casos, Lemus Natural Medicine ofrece un espacio de escucha, evaluación individualizada y recomendaciones responsables. No prometen curas ni resultados milagrosos, son claros y honestos. Su objetivo es apoyar la resiliencia del organismo, optimizar el terreno biológico y ayudar a que la persona tome decisiones informadas siempre en coordinación con sus médicos cuando corresponde. Todo depende también de cómo usted se porte, si usted toma lo necesario, si usted se alimenta de la manera que le está recomendando el doctor Michael Lemus. Así que si tú o alguien cercano está buscando una mirada más amplia, más personalizada, porque la realidad es que la medicina tradicional trata todos los casos prácticamente que iguales, y eso es algo que no hacen en Lemus Natural Medicine. Es más personalizada, es respetuosa, sobre todo después de un diagnóstico de este tipo, de un diagnóstico oncológico. Así que yo te invito a conocer la filosofía y los servicios de Lemus Natural Medicine, una perspectiva diferente, centrada en la persona y no solamente en el diagnóstico. Karinés te lo recomienda. Se ha estado conversando en algunos lugares sobre la posibilidad de que la licencia diga si tú eres ciudadano americano. A mí eso me parece genial. A mí eso me parece que es una manera de entregar ese documento y decir yo puedo votar. Y además te evitas que falsifiquen, que sea un documento extremadamente seguro, que no se pueda falsificar y de esa manera se puede corroborar. Pero también hay gente que está totalmente en contra de que se muestre un identificativo. Nosotros aquí en la Florida tenemos que mostrar el ID, o sea, no tenemos otra opción. Pero realmente no entiendo cómo es posible que tú puedas ir si tú puedes pasar de California a Nevada en el mismo día, tú puedes votar, dar tu nombre, dar tu identificación y puedes votar como si nada, aunque no estés inscrito. O sea, es increíble lo que ha estado pasando durante años en este país. Las mayorías republicanas, Alan McCabe, en el Congreso son estrechas. Los republicanos actualmente tienen 220 a 215 en la Cámara y 53 a 45 en el Senado, con dos independientes que usualmente están con los demócratas.
¿Dónde termina la evaluación de una política concreta y dónde empieza el cálculo sobre quién debe controlar el Congreso? Porque esto es muy importante para noviembre. Usualmente la balanza siempre se reajusta, por decirlo de alguna manera. O sea, es normal que en el midterm el presidente en curso pierda puestos, pero también cabe la posibilidad de que eso no ocurra. Pues mira, Karines, normalmente y hasta Bill Clinton, que yo creo que fue el último demócrata racional, que era de Tiene centro razón. derecha en temas fiscales financieros, era liberal en temas sociales. Podría ser un inmoral en su vida personal, pero no se le puede quitar que era un capitalista, que era cristiano y aunque no lo aplicara en su vida, pero sí en sus posturas lo llevaba. Pero luego de él y de aquella época en donde demócratas y republicanos se sentaban en una mesa y velaban por los mejores intereses de nuestra nación, donde podía ganar uno y al otro y no habían riesgo de que corriera riesgo el ser cristiano o el ser capitalista. Pero el juego ha cambiado. Ya el Partido Demócrata, por eso tanta gente se está yendo del Partido Demócrata, algunos pocos se han hecho republicanos, la mayoría independientes, y se inclinan más a votar por un republicano que por estas personas socialistas salvajes que se han apoderado del partido. Pero a tu pregunta, el Senado, en el Senado los 50 estados son iguales, todos tienen 2 senadores, y mi percepción, aunque es correcto que las elecciones de medio término, normalmente el americano no le gusta darle todo el poder, todo el tiempo a un partido, pensando cuando ambos partidos eran capitalistas y cristianos, pero en este momento en donde tenemos un partido capitalista cristiano y otro socialista, con unos socialistas salvajes de izquierda radical dominándolo, ganando las elecciones en las primarias o muy cerca de ganarlas, pues yo creo que ya hay que pensar a la hora de votar. Tenemos un senador demócrata en Pensilvania que está a punto de moverse a los republicanos porque no simpatiza con lo que está viendo en su partido. Y hay otros igual, aunque están tímidos y no hablan, porque aparentemente el poder y que su partido gane es más importante. Mira a Chuck Schumer, el líder de la minoría en el Senado, como dice que cualquier demócrata es mejor que un republicano y que Donald Trump. Y Dios mío, esto es una barbaridad porque yo te diría que para mí, pues un demócrata de centro derecha, cristiano capitalista, que compita, pues yo no tengo problema que él piense eso. Pero cuando estamos hablando de socialistas salvajes de izquierda radical, algunos hasta ya comunistas, yo no quiero ver a alguien, si en mi partido, si en el Partido Republicano hubiera una persona que yo lo veo como un fascista o como un comunista, yo no votaría por él no matter what. Right. Yo soy republicano y conservador porque creo que es el partido del common sense, del sentido común, de creer en la vida, en los valores, en la familia, en ley y orden, en un tema migratorio, en ley y orden, en un gobierno pequeño facilitador que cree empleo, que no se metan en las cuestiones de la familia, que no haga controles, que cree en la libertad económica, en el capitalismo y en el cristianismo. Pues yo me siento que estoy en el common sense, pero a tu pregunta, el Senado lo veo por personas como este nuevo candidato demócrata islámico, ayatollah, socialista salvaje en Michigan. Pienso que eso va a llevar a que el Partido Republicano Conservador mantenga entre 53 y 56 sillas en el Senado. La Cámara está más finita, tú acabas de decirlo, 220 a 215. Yo creo que el tema de los mapas electorales va a ayudar a los conservadores un poco. El que Virginia no se pudo mover, aunque California sí, también es parte de esto. Y yo creo que al final Donald Trump va a lograr ya que antes de esas elecciones el tema de Irán empiece a correr, la gasolina baje. Hola. Y que el que solamente está pensando en eso y no se da cuenta que la seguridad nacional es más importante que pagar 2 o 3 días un poquito más la gasolina, porque otro 9/11 o estos islámicos terroristas que nos quieren matar, ¿de qué vale tener la gasolina más barata y que tengamos atentados y nos maten a nuestra gente americana? Así que hay cosas que hay que poner en una balanza, aparte de votar por socialistas salvajes de izquierda radical. Me parece que aunque la tendencia debería ser que los republicanos conservadores pierdan una elección de medio término, yo creo que todos estos factores pudieran ayudar a que pudieran, no por Donald Trump, sino por lo mejor para nuestra nación,
que se convierta nuevamente, ese Senado se mantenga conservador, que pienso que será así, y que aunque sea por 2 o 3 votos, o por 5 o por 10, el Congreso también se mantenga, porque tú sabes, Karine, que si eso no pasa, solo no tienen agenda, van a venir solamente a perseguir a Donald Trump y a tratar de residenciarlo todos los días y todos los días vistas ficticias, y eso es lo que no podemos tener en este momento. Yo lo que veo es, casualmente el día de ayer vi a unos oficiales que estaban dando declaraciones, estaban denunciando, si no me equivoco, era en Dallas, Texas, y estaban diciendo que los carteles estaban utilizando unos drones muy sofisticados en la frontera, ya que la frontera está cerrada, pero ellos están utilizando drones muy sofisticados para tratar de introducir la droga. Pero esos mismos oficiales estaban diciendo de que estos drones eran tan sofisticados que se podría repetir un 911. O sea, imagínate la magnitud de ese tipo de declaraciones, de ese tipo de advertencias, con los islamistas que ya los tenemos dentro del país. Y yo insisto, Alan, yo creo que no se le está prestando. De repente yo no estoy dentro de la Casa Blanca, no estoy dentro de Washington, y de repente ellos están buscando cómo controlar eso. Pero creo que se está saliendo, me parece que desde hace mucho tiempo se está saliendo de las manos. Estamos viendo que en Dallas están estudiando la posibilidad en el aeropuerto de Dallas de hacer como lavados para que estos gente se laven los pies. Estamos viendo lo que está pasando en Dearborn, Michigan. O sea, estamos viendo una cantidad de situaciones aquí en los Estados Unidos que te digo una cosa. Primero estábamos luchando tú y yo contra el tema de la ideología de género, de los trans, de tratar de salvar a los niños de esto, pero me parece que como esto no le funcionó, porque los padres hemos puesto resistencia, pusimos resistencia en la pandemia con los pinchos y todas las obligaciones y todas las exigencias que se nos impusieron o se les intentó imponer a muchas personas. Ahora tenemos este tema del islamismo. Y cuando tú dices perfectamente que el Partido Demócrata dice que cualquiera está bien para ser líder, entonces tenemos a un Mamdani que precisamente está permitiendo la incursión de este movimiento islamismo en Nueva York. Ayer ya Mamdani estaba hablando a favor del islamismo y de los musulmanes y diciendo que esa era la religión correcta y que debíamos cambiar y empezar. Tú acabas de dar en 2 puntos fundamentales, Karine. El primero es que realmente son muchos puntos de batalla y ellos son muy estrategas y ellos no son tantos, pero son consistentes y todos se preparan y todos el mismo día salen hablando lo mismo. Y todos se ponen del mismo lado. Y eso es lo que no pasa con el Partido Republicano y por eso estamos teniendo este episodio. Y de eso vamos a hablar, pero vamos a hablar de ese punto, que ellos votan en bancada, ellos todos se ponen de acuerdo y es verdad, cuando tú los ves que un presentador en la mañana, demócrata, se pone a hablar de un tema, te garantizo, tú puedes prender cualquier radio, cualquier televisor de la nación, todos están hablando del mismo punto. El tema que salió a las 6, 7 de la mañana es el tema que va a correr, va a seguir por toda la semana. Todos en todos los estados están orquestados llevando el tema y están en el mode de adoctrinamiento populista. Y créeme que le ha resultado hasta con personas de clase media, media alta, le ha resultado que tienen un 53 aparentemente los republicanos pensando que el control de precios es bueno y no se están dando cuenta que destruyen el libre mercado, que le destruyen la libre empresa, destruyen a los empresarios que van a empezar a despedir personas, luego a cerrar compañías, luego las bodegas del gobierno ya se van a quedar vacías como pasó en Venezuela, en Cuba, y se acabó el evento y ya no hay nada más y destruyeron todo. Ahora tocaste otro punto importante. Todos sabemos que el partido Morena, que la presidenta y 2 gobernadores en particular y algunos alcaldes están todos metidos en el narcotráfico y ellos apoyan el narcotráfico. Y México, como tú dices, están utilizando estos drones de Irán, muy sofisticados. Tienen túneles y tienen los drones. Y tú acabas de decir algo muy correcto, Karine. Yo creo que, excepto Donald Trump, pero la mayoría de los republicanos y en especial la mayoría del pueblo silente, conservador republicano, están tomando esto como
como muy Muy suave, a la como ligera. no, aquí esto jamás. Yo me acuerdo mis amigos en Venezuela, Alan, por favor, esto no es Cuba, aquí jamás entraría el socialismo salvaje. Somos íntimos amigos de Estados Unidos, nuestro socio comercial en el país, jamás eso pasará. ¿Y qué pasó? No solo que pasó, que fue peor que en Cuba, que se convirtieron en una colonia de Cuba, que Cuba se robaba el petróleo, vendía la mitad y la otra mitad para el régimen. Las barbaridades que pasaron, si no es por la intervención de Donald Trump contra Maduro, no estuviéramos viendo los avances y lo que finalmente pasará el año que viene, que tengo información clara de lo que va a pasar y que Cuba va a pasar, pero Irán hay que terminarlo antes de poder moverse, de que Nicaragua es el próximo, de que con México ahora se va a atender el tema y créeme que el partido Morena lo van a volar y a la presidenta porque Estados Unidos va a empezar a hacer unas intervenciones que a la presidenta no le va a quedar más remedio que lavarse las manos y se va a echar de enemigos a sus aliados, que ellos mismos posiblemente sean los que liquiden a Morena internamente, es parte de la estrategia, pero tú tienes un punto, no le estamos, digo, y yo me ocupo, tú también, pero los líderes conservadores republicanos y muchas personas no se están ocupando, están viendo esto con agua tibia y ellos siguen avanzando, avanzando, avanzando y el problema es que después que lo logren, para sacarlos es muy difícil. Bueno, nos encontramos aquí en las oficinas del doctor Michael Lemus de Lemus Natural Medicine. Karine recomienda este sistema. Yo lo estoy haciendo junto con mi familia, mi hija de 6 años, el papá de mi hija y una servidora. Aquí estamos tomando nuestros suplementos, comportándonos bien con la comida. Ya pronto nos toca el chequeo y les voy a hablar de eso. Doctor, hay algo que mucha gente me pregunta y es sobre el long COVID. El COVID largo, personas que tuvieron el COVID y parece que tienen síntomas más allá de la enfermedad como tal. Asimismo, después de haber pasado por la crisis, pues a veces le queda dolor de cabeza, problemas intestinales, el olfato se atrofia, el gusto se atrofia. También le pasa esto a aquellas personas que van y se colocan el pincho, porque usted sabe que hay que cuidar las palabras, pero mucha gente se colocó el pincho en aquella época. El doctor Lemus advirtió lo que podía pasar y yo creo que estamos viendo los resultados. Sí, y después del pincho, pues entonces se sienten síntomas. Quizás... A mucha gente se le ha caído el cabello también, ¿no? Sí. O sea, cualquier síntoma después de ese proceso... creo que hay que observarlo. O sea, no es solamente la edad o no es solamente, bueno, eso tiene que pasar. No, yo creo que cualquier síntoma hay que revisarlo, ¿no? Y tanto adquirido por un problema de que le dio el COVID o que lo pincharon, pues cualquiera de los dos que tengan alguna manifestación de salud negativa, pues con medicina natural, suplementos, minerales, comida, con eso se puede saber, Karine, porque en mi clínica hacemos análisis de la bioquímica del cuerpo. El bioterreno. El bioterreno, con diferentes tejidos. Y estas pruebas de laboratorio me sirven para poner el tratamiento adecuado y personal. No todo el mundo que tiene long COVID lleva el mismo suplemento o comida. Les voy a poner el perfecto ejemplo. Los minerales que yo tomo en mi agua, que la tengo acá, aquí todos tenemos nuestra botellita de cristal y con los minerales. Mis minerales son totalmente diferentes a los de mi hija y a los del papá de mi hija. Completamente diferentes. Él toma una cosa en las tardes, yo tomo otra y la verdad que como siempre lo digo, yo no conozco un doctor que en la vida que yo he ido a un médico tradicional que me dijo, tú estás tomando Germain, estás tomando sulfur, estás tomando... No te preguntan, simplemente te dicen un multivitamínico y con eso resuelve. Y eso no es personalizado y cada quien tiene una necesidad diferente, ¿no? Y eso es lo que ven con el bioterreno. Y eso es algo personal y después medir, porque en los seguimientos que hacemos, pues vamos viendo cómo va mejorando. Vemos las células en microscopio electrónico que el paciente participa y va viendo cómo sus células cada vez
se ve mejor. Sí, muy interesante. Bueno, ya lo saben, 305-223-7393, ese es el teléfono de Lemos Natural Medicine. También durante todo el programa ustedes van a ver el QR code con su cámara. Pueden entrar en la página web. Recuerde que no solamente atienden aquí en sus oficinas de Coral Gables, pero también puede hacer su cita vía Zoom. La primera cita es cortesía de Lemos Natural Medicine. Y lo más importante, el bioterreno yo creo que es absolutamente esencial en estos tiempos. Si usted tiene cualquier síntoma y nota que fue después del COVID o quizás no le dio COVID, pero a raíz del pincho usted está viendo cosas que son totalmente diferentes, nunca es tarde para hacerse esa prueba de bioterreno, ¿verdad, doctor? Asimismo, muchas otras personas vienen por problemas no relacionados ni al pincho ni al COVID. Igualmente buscamos en su base de bioquímica qué está pasando y cómo contrarrestarlo. Bueno, ya lo saben, Lemos Medical Center, donde la medicina tradicional pasa a un segundo plano y la medicina natural es la prioridad. Yo le pregunté a un congresista en este programa hace ya probablemente más de 6 o 8 meses. Le dije, ¿a usted no le preocupa? Fue uno de los primeros programas, creo, que le pregunté, ¿a usted no le preocupa la incursión del movimiento islamista acá en los Estados Unidos? Me dice, bueno, no, tendría que mirarlo, tendría que verlo. Yo me quedé con la boca abierta, que hasta no me gusta ni decirlo porque creo que honestamente no entendía la magnitud de lo que yo le estaba diciendo. Tú sabes, no creo que fue porque sabía y lo estaba ocultando, no. Simplemente creo que en medio de él estar preocupado de otros temas, él no estaban viendo esa película. Carinés, y la gente mira, piensa, y la gente mira el piensa tema de que es nada Somalia más en la gente Minnesota. piensa que es nada más en Michigan, otros lugares. No. Aquí en el sur de la Florida también está ocurriendo. Aquí están construyendo las mezquitas. Hay eventos de esta gente en Pembroke Pines, que queda, no sé, a 30, 40 minutos de donde yo me encuentro. O sea, es un tema y no le están prestando la atención. El problema es que esta gente crece y se quedan y no se van a ir. Es que hay una estrategia. Están trayéndolos y están naciendo americanos que no sienten por América, pero son americanos que odian a América, que quieren cambiarnos y llevarnos al islamismo, a los musulmanes. Mira Somalia, cómo se ha apoderado de Minneapolis, en Minnesota, cómo se llevaban los dineros en el aeropuerto, $500,000 en una valija, en una maleta, y lo que tocaste ahorita en Texas. Ya el gobernador Abbott advirtió porque es que está pasando, está en lavatorio de pies y le dijo que si él lo verifica ya con prueba y no lo eliminan, le va a quitar los fondos que el gobierno estatal le provee a los aeropuertos. O sea, ¿cómo es posible que hasta empresas privadas están cayendo en todo esto? Como tú dices, ni siquiera los líderes conservadores republicanos se están dando cuenta de lo que está sucediendo. Una cosa era el lugar de los sueños, del sueño americano, donde llegaba el migrante a integrarse, a asimilarse, a hablar inglés, a ser cristiano y capitalista. No a que iba a llevarnos al islamismo, que iba a llegar con el Corán a llevarnos a una religión musulmana y que nos iba a destruir el capitalismo y el cristianismo. Eso no estaba en la ecuación. Hablemos del voto hispano, del voto conservador. Establecemos que el demócrata no importa, si se vaya a hundir todo el mundo en ese barco, ellos votan en bancada y ellos se hunden, pero con tal de que el enemigo se hunda. Ellos funcionan así. Funciona en Venezuela, funciona aquí, funciona en todas partes. Pero es legítimo, ¿te parece, Alan McCabe, que un republicano vote contra su propio partido como forma de protesta a estas alturas, cuando muchos de estos conservadores o republicanos, porque yo creo que hay una diferencia entre ser republicano y ser conservador, después de lo que han pasado en sus países, después de que saben que el único, que quizás no te ha hecho el trabajo completo, porque eso no es la labor de Donald Trump, pero el único que hizo el 3 de enero, el único que está presionando a Cuba, el único que está, que eventualmente se encargará de Nicaragua, que está haciendo, lo dirán aunque muchos no lo entiendan, se llama Donald Trump. ¿Es legítimo que un republicano a estas alturas aplique el voto castigo como forma de protesta sabiendo lo que tenemos del otro lado, o sea, los demócratas? Pues mira, la realidad es que no.
la gente de izquierda radical, no estoy hablando de los demócratas, pero el que usa el Partido Demócrata y es socialista salvaje de izquierda radical o es comunista, ya no es un rival político, es un enemigo de la nación. Y los que somos patriotas tenemos que ver esto con patriotismo, y el que es de izquierda radical socialista salvaje es un enemigo, como Abelardo los ve como enemigos en Colombia y la derecha en Venezuela los ve como enemigos y el cubano. Y hay que darlos de baja a menos que bajen y se arrodillen, porque son enemigos, porque quieren destruirnos, porque nos ven a nosotros como enemigos, y si ellos tuvieran el poder, nos van a encarcelar, nos van a matar o nos van a sacar del país. Lo estamos viendo en todos los lugares donde esto ha llegado a que ellos tengan el poder. Y un conservador jamás puede irse en contra del Partido Conservador, como tú dijiste ahorita. Yo puedo entender que alguien sea republicano, igual que en el Partido Demócrata hay gente socialista salvaje de izquierda radical comunista, hay gente de centro derecha, pero son liberales en temas sociales. Pues en el Partido Republicano hay personas de centro. El senador por West Virginia prácticamente parece republicano en temas fiscales, financieros, y vota con los republicanos, pero en temas sociales se hace liberal y vota con los demócratas. Tú lo dijiste ahorita, hay dos senadores, uno es Bernie Sanders, que son comunistas, pero hay dos senadores que no se identifican como demócratas, pero fíjate cómo los demócratas lo dejaron aspirar para presidente y lo dejan meterse en todas las controversias y contiendas de los demócratas, aunque él está como independiente en el Senado. Y yo creo que un buen patriota conservador en este momento no presta su voto. Y claro, yo a veces no estoy a favor de todo lo que diga Donald Trump. Yo a veces no estoy a favor de todo lo que plantea el Partido Republicano. Pero soy un patriota conservador y yo soy cristiano y capitalista y conservador por encima de todo. Y el que me defienda eso, aunque no sea perfecto, es el que yo voy a apoyar, porque es el que va a mantener que mis ideologías y lo que yo quiero para mi nación lo tengamos, y que cuando vayamos a escoger un juez para el Supremo sea con esos valores, y no que traigamos a una jueza que diga que ella no es bióloga y que ella no sabe la diferencia entre un hombre y una mujer. Qué poca inteligencia tiene un juez del Supremo que me interprete de esa forma la diferencia entre un hombre y una mujer, a menos que esté en un juego ideológico. Entonces, o sea, yo quiero personas con sentido común, yo quiero personas serias, porque fíjate que los republicanos conservadores en el Tribunal Supremo no siempre votan a favor de las doctrinas de los republicanos y conservadoras, pero los liberales y de izquierda siempre votan en bloque. Entonces yo creo que le queda clarísimo a la gente que es mejor poner en las manos de un conservador el futuro de nuestra patria que arriesgarlo con personas que son fanáticos y que lo único que les interesa es su partido y sus ideologías de izquierda, y están dispuestos a regalar a nuestra nación a cambio de tener el poder. El otro día le comentaba a mi audiencia sobre Washington State. En Washington State escucha esto, se está volviendo a conversar sobre la posibilidad de que los padres vuelvan a tener derechos sobre las decisiones que toman su hijo. O sea, eso lo estamos discutiendo en el 2026. Entonces, tú me vas a decir a mí que tú vas a hacer un voto castigo en estos midterms o cuando sea que te toque votar, cuando tú tienes del otro lado a esta gente que le ha quitado el poder a los padres de tomar decisiones sobre su hijo. O sea, su hijo mañana, gracias al sistema de adoctrinamiento, al sistema woke de todas estas escuelas que los tienen locos, enfermos y sin sentido común, el niño se cree mañana planta, entonces el padre no tiene a hearsay, no tiene derecho a decir, no, mi amor, tú vas a ir a donde te voy a caer a chancletazos hasta que a ti te vuelva otra vez el sentido común a esa cabeza y sepas que eres niña o que eres niño y que no eres planta. No, los padres no pueden hacer eso. La escuela decide por ellos, el sistema decide por ellos, y si el niño se quiere trasquilar, si el niño se quiere quitar sus partes porque él hoy no se siente niño o niña o viceversa, entonces lo pueden hacer. O sea, a eso nos estamos enfrentando. Entonces, ¿qué significa realmente un voto castigo en un midterm? Les estás dando poder a la falta de sentido común.
Y la realidad es que eso no puede suceder y a los que hagan eso tenemos que sacarlo, porque no podemos tener personas en el Partido Republicano como los que llaman rhinos, o pueden ser hasta peores, porque inclusive están poniendo una posición personal o un futuro político en un distrito o en un estado por la nación y por lo que más le conviene a la nación. Y tú lo acabas de tocar. ¿Cómo es posible que lo que es sentido común se tenga que estar discutiendo? Los temas de familia, de valores, los temas espirituales, esos son temas de la casa, esos son temas del hogar, donde nadie debe interferir. La escuela es para ciencias, matemáticas, historia, español, inglés, idiomas. ¿Por qué mataron a Charlie Kirk? Porque ya los estaba molestando en las escuelas superiores y en las universidades y estaba poniendo a pensar a los jóvenes en las escuelas superiores y a los universitarios, sacándolos del populismo, del adoctrinamiento y poniéndolos a pensar con el sentido común, diciéndole a una mujer, ¿cómo es posible que tú estés a favor de Palestina cuando Hamas mata a la gente allá? ¿Cómo tú puedes estar a favor de Irán cuando en Irán mira cómo visten a la mujer y la mujer no vale nada? Y mira tú con la ropa que tienes ahora mismo te mandarían a matar, te llevarían y te tiran piedras en la calle. ¿Cómo es posible que tú puedas estar a favor, que fue lo que pasó en Irán? Que tan pronto los liberales y la izquierda favoreció a los ayatolas islámicos, cuando ganaron, ¿qué hicieron? Fueron en contra de la comunidad LGTB, de las mujeres, y mira lo que se vive hoy allí. Los mismos que los ayudaron a ganar, hoy no tienen libertades. Y yo no sé qué le pasa al pueblo, cómo caemos en estas tonterías, en este populismo, cuando la realidad es que ser conservador es sentido común, no meternos en los temas de la familia, no meternos en los temas de la empresa privada, no meternos en el control de nada y dejar que sea la libre empresa, la libertad económica, la que corre el cristianismo, el capitalismo. Es que para mí, Karinés, ser conservador es sentido común y es lo que yo quiero que la gente piense, que analice estas ideas de la izquierda radical socialista salvaje. Como nos envenenan a los niños, nos los destruyen, nos los mutilan, nos los confunden, los idiotizan, terminan matándose, suicidándose, matando a otras personas, hasta diciendo yo no sé ya ni lo que soy, poniendo a un hombre vestido de mujer a competir contra mujeres porque no podía ganarle a los hombres y ahora quiere ganarle a las mujeres. Y hay un idiota que fomenta eso en el gobierno y lo permite. Que le hagan una operación y le corten, hormonicen a niñas y niños de 8, 10, 12 años, que luego se arrepientan. Mira, después de los 21 años, haz con tu cuerpo lo que quieras, mutílate, esa es parte de tu libertad. Pero la inocencia de los niños no se la podemos robar, ni destruir a nuestros viejos que tanto han hecho por la democracia y por las libertades y por nuestra gran nación americana. Este programa fue traído a ustedes por cortesía de Lemus Natural Medicine. Dr. Lemus, más que un médico, un científico privado.